Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Arciniegas y a continuación voy a realizar la presentación del caso clínico. El caso a presentar es el de un paciente de 17 años cuyo motivo de consulta fue un accidente de tránsito que le causó un trauma en su hombro y brazos derechos el 12 de abril de 2025. A su llegada, el paciente presentaba dolor intenso en la palpación, edema marcado y deformidad en el hombro con limitación funcional del movimiento. También en el brazo derecho se observó dolor intenso y edema marcado. Tras la evaluación inicial y los estudios radiológicos, se diagnosticó la luxación acromioclavicular derecha de grado 3 y se decidió que el tratamiento definitivo sería quirúrgico para corregir la luxación. Se administraron medicamentos para el manejo del dolor y se le indicó el uso de un cabestrillo para la inmovilización. Tras la cirugía y un periodo de recuperación hospitalaria, el paciente fue dado de alta con prescripciones de medicamentos, instrucciones sobre el cuidado de la herida y la indicación de una cita de control con ortopedia. Para confirmar el diagnóstico y guiar la intervención, se realizaron estudios radiológicos de hombro y brazo derechos. En las radiografías iniciales se evidencia claramente la luxación acromioclavicular derecha de grado 3 de Rodgut, en la que se puede observar el desplazamiento superior de la clavícula en relación con el acromion, confirmando la severidad de la lesión y la necesidad de una intervención quirúrgica para restaurar la anatomía articular y la estabilidad ligamentaria. Al ser un menor de edad, se le pidió a la representante legal del paciente leer el consentimiento informado, la cual autorizó y permitió realizar la evaluación. Para iniciar, realicé la evaluación de edema y de atrofia. Para la evaluación del edema, utilicé como puntos de referencia la apófisis esteroides y el epicóndilo lateral, tomando mediciones cada 5 centímetros a lo largo de ambos miembros superiores, realizando la toma de los resultados y analizando las diferencias. Posteriormente, realicé la evaluación de la atrofia, tomando los mismos puntos de referencia utilizados en el edema, pero realizando la toma de medidas cada 10 centímetros hasta los puntos de referencia óseos más cercanos a lo largo de los miembros superiores derecho e izquierdo. Para el análisis de los resultados, no se observaron diferencias significativas en las mediciones del edema y de la atrofia entre los miembros superiores, y se encontró que las medidas son simétricas, lo que indica la ausencia de alteraciones tróficas o inflamatorias. Posteriormente, realicé la evaluación de la longitud muscular y la flexibilidad de los músculos del hombro, iniciando con los rotadores internos y externos. Para ambas pruebas, el paciente se posiciona de cúbito supino con el brazo en abducción de 90 grados y el codo en flexión de 90 grados. Primero se realiza el movimiento pasivo bilateralmente con el fin de evaluar el rango sin activación muscular ni compensaciones. Luego, se le solicita al paciente que realice el movimiento de forma activa. La colocación del gonómetro fue el fulcro, se coloca sobre el olecranón, el brazo fijo se orienta perpendicular al suelo y el brazo móvil sigue la línea del antebrazo apuntando hacia el estiloides del cúbito. Para evaluar los rotadores internos del hombro realizamos la prueba de rotación externa. Desde la posición descrita llevamos pasivamente el antebrazo del paciente hacia atrás en dirección a la cabeza. Esta prueba evalúa la longitud de los músculos subescapular, pectoral mayor, dorsal ancho y romboides mayor. El rango funcional esperado para la rotación externa es de 90 grados. En el caso de este paciente, el rango obtenido fue de 90 grados, lo cual indica que no se evidencian restricciones en los rotadores internos del hombro derecho. El movimiento fue fluido, sin dolor ni compensaciones, lo que sugiere que estos músculos se encuentran dentro de los valores normales de longitud y funcionalidad. Ahora, para evaluar los rotadores externos del hombro, utilizamos la prueba de rotación interna. Esta prueba se lleva el antebrazo hacia abajo en dirección a la camilla, elongando los músculos infraespinoso, redondo menor y parcialmente el deltoides posterior. El rango esperado para esta prueba es de 70 grados. En este caso, el paciente alcanzó un rango de 65 grados, lo que representa una ligera restricción en la longitud de los rotadores externos. Aunque no se reportó dolor durante la movilización pasiva, sí se percibió una leve tensión al final del movimiento, lo cual sugiere un acortamiento muscular leve, posiblemente por el proceso posquirúrgico y el periodo de inmovilización. Ahora continúo con la evaluación de la longitud del músculo dorsal ancho, el cual cumple funciones de extensión, aducción y rotación interna del hombro. Su acortamiento puede restringir la flexión completa del hombro e influir negativamente en la movilidad escapulohumeral. Para realizar la prueba, el paciente se ubica de cúbito supino con las rodillas flexionadas, lo que permite mantener la zona lumbar plana sobre la camilla y evitar compensaciones por hiperextensión lumbar. Desde esa posición se le indica al paciente que lleve ambos brazos por encima de la cabeza en máxima flexión de hombro, los codos extendidos y las palmas orientadas hacia arriba. Durante el movimiento pasivo y activo se observa si los brazos tocan la camilla sin compensaciones. En esta prueba, el brazo izquierdo del paciente alcanzó completamente la superficie de la camilla, lo cual indica que la longitud muscular del dorsal izquierdo es normal. Sin embargo, el brazo derecho presentó una distancia de 4 centímetros respecto a la camilla, lo que evidencia un acortamiento leve del dorsal ancho derecho.
Continuando, realiza la evaluación de la longitud del músculo pectoral menor, utilizando una prueba observacional y de medición específica que nos permite detectar retracciones que afectan la movilidad escapular y la postura del hombro. El paciente se ubica en decúbito supino sobre la camilla con los brazos relajados a lo largo del cuerpo en una posición neutra y sin almohada debajo de la cabeza para mantener la alineación cervical. Desde esta posición se realiza una inspección anterior, observando si alguno de los hombros se encuentra más protuido hacia adelante, lo cual indicaría retracción del pectoral menor. Luego se procede a medir la distancia del borde anteroinferior del acromion a la superficie de la camilla. En esta medida nos permite comparar ambos lados y detectar asimetrías en la longitud del músculo. En el caso del paciente, los resultados fueron acromion derecho 6.5 centímetros y acromion izquierdo 6.9 centímetros. Ya que ambas medidas superan los 2,5 centímetros considerados normales, se sugiere una retracción bilateral leve del pectoral menor. Sin embargo, como la diferencia entre ambos lados es apenas de 0,4 centímetros, no se evidencia una simetría significativa, por lo que no se considera una retracción unilateral clínicamente relevante. Para completar la valoración estructural, realicé la medición del ángulo Q, el cual nos indica la alineación entre la musculatura del cuádriceps y el tendón rotuliano. Este ángulo permite identificar desviaciones que pueden generar disfunciones femoral-rotulianas o predisponer al paciente a lesiones como la condromalacia y la inestabilidad rotuliana. Para la medición, el paciente se ubica de cúbito supino con ambas piernas extendidas en posición anatómica. Se identifican puntos anatómicos clave como la espina ilíaca anterosuperior, el centro de la rótula y la tuberosidad tibial. Con un gonómetro se traza la línea desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el centro de la rótula y desde la tuberosidad tibial hasta la rótula, formando así este ángulo Q. El valor funcional esperado es para hombres entre 10 y 14 grados y para mujeres entre 15 y 17 grados. En el caso del paciente se obtuvo un ángulo Q de 10 grados en ambas rodillas, el cual se encuentra dentro de los rangos normales esperados para el sexo masculino. Además, al ser ambos lados simétricos, no se evidencia ninguna alteración estructural relevante en la alineación femoropateral. Ahora voy a realizar la evaluación de la longitud real y aparente de los miembros superiores. Estas pruebas nos permiten identificar asimetrías estructurales o funcionales que podrían influir en la biomecánica del hombro, la postura o el patrón de movimiento del miembro superior. La longitud real corresponde a la distancia entre estructuras óseas fijas y permite determinar dismetrías anatómicas verdaderas. Para esta medición se utilizan como puntos anatómicos de referencia superiormente el borde inferior del acromion e inferiormente la cabeza del radio en la cara palmar del antebrazo. Con la cinta métrica se midió la distancia entre estos puntos en ambos lados y los resultados fueron tanto el miembro superior derecho como el izquierdo de 55 centímetros. Esta medición indica que la longitud real de ambos miembros superiores es simétrica sin evidencia de dismetría estructural. Y para la longitud aparente, la cual evalúa la relación funcional entre el miembro superior y el tronco, se utilizan puntos de referencia superior en la horquilla esternal, específicamente en el malleolo del esternón, e inferior en la cabeza del radio y en la cara palmar. En este caso, los resultados fueron ambos en miembro superior derecho y miembro superior izquierdo de 59 centímetros, lo cual indica que la longitud aparente es también simétrica y no se evidencian alteraciones funcionales relevantes desde el punto de vista postural. A continuación, realicé la evaluación del dolor del paciente utilizando dos enfoques complementarios: la escala visual análoga EVA para cuantificar la intensidad del dolor y una evaluación clínica cualitativa basada en los criterios de localización, duración, tipo, frecuencia, presentación y carácter. Para evaluar EVA, primero le expliqué al paciente cómo funcionaba la escala y posteriormente le pedí que evaluara su dolor en reposo, el cual indicó que es 1 de 10, y luego durante el movimiento activo del hombro, el cual indicó que es 3 de 10. Ambos valores corresponden a un dolor leve, el cual es esperable en un proceso de recuperación postquirúrgica reciente. Además, realicé una serie de preguntas dirigidas para caracterizar el dolor en profundidad basándome en las 7 dimensiones clínicas mencionadas anteriormente, que dio como resultado que el dolor del paciente se localiza en el hombro derecho y se clasifica como agudo y somático, apareciendo tras la lesión mencionada. Se describe como intermitente, intensificándose con el movimiento y es casi imperceptible en el reposo y que se intensifica al moverse. Su intensidad, según la escala EVA, es 1 de 10 en reposo y 3 de 10 al movimiento, y el paciente lo caracteriza como una sensación de tirantez o presión leve. Ahora, para la evaluación postural se utilizó el formato FOSAC con el fin de identificar alteraciones relevantes que puedan existir en los diferentes planos. Desde el plano anterior se observa una elevación del hombro derecho en comparación con el izquierdo. Este hallazgo es coherente con el proceso postquirúrgico y refleja un patrón compensatorio relacionado con el dolor, la inmovilización con cabestrillo y la protección del segmento lesionado. En el plano posterior se aprecia una leve inclinación de la pelvis hacia el lado derecho. Esta desviación pélvica puede estar asociada a un patrón de carga alterado por la simetría del tren superior. También se puede notar la elevación del hombro derecho. Este hallazgo confirmando también lo que se había notado anteriormente en el plano posterior. La elevación persistente del hombro derecho indica una adaptación postural mantenida, posiblemente asociada al dolor o a la hipertonía muscular protectora en la zona operada. Para el plano lateral derecho, el hombro derecho se encuentra anteriorizado o protruido. Esta protrusión
puede ser consecuencia de la postura antálgica adoptada durante el proceso de cicatrización y de una retracción de tejidos blandos tras la cirugía. Además, también se identifica una leve hiperextensión de rodilla derecha, que podría estar relacionada con una cadena de compensación postural desde la parte superior del cuerpo o con una distribución de peso alterada. Desde el plano lateral izquierdo se observa que el hombro izquierdo se encuentra ligeramente posteriorizado, lo cual podría representar una compensación natural frente a la protrusión del hombro derecho. Este desequilibrio bilateral es típico en casos donde el cuerpo busca la estabilidad alterando la postura de la extremidad contralateral. Ahora se va a evaluar la marcha iniciando con los determinantes. Lo primero que se hace evidente al observar la marcha es la restricción del balanceo del miembro superior derecho. Esta limitación es esperada ya que responde a un patrón de protección del hombro intervenido, el cual lleva al paciente a evitar cualquier tipo de oscilación que pudiera generar molestia o tensión en la zona operada. Como respuesta adaptativa, el brazo izquierdo presenta un balanceo aumentado, lo que permite mantener un equilibrio dinámico durante la fase de marcha. Al analizar el movimiento pélvico se identifica una inclinación leve hacia el lado derecho durante la fase de apoyo de este mismo lado. Ese descenso pélvico sutil puede relacionarse con una descarga parcial del hemicuerpo afectado o con una alteración en la estabilidad postural general del paciente. A esto se le suma un desplazamiento lateral de tronco también hacia la derecha, lo que refuerza la idea de que el paciente está compensando el hombro comprometido para protegerlo durante el apoyo y el impulso. En cuanto a la rotación pélvica, esta se encuentra relativamente conservada, aunque con una ligera limitación hacia el lado derecho. Esta rigidez moderada puede deberse a un patrón motor que el paciente ha adoptado como medida de autoprotección. En el aspecto a destacar del doble cierre de rodillas se encuentra que en el lado derecho se encuentra presente pero con una extensión final limitada antes del despegue y en contraste el lado izquierdo presenta un cierre de rodilla adecuado sin alteraciones visibles. Finalmente se observan pequeños ajustes a nivel de tobillo derecho que parecen contribuir a mantener la estabilidad durante el apoyo y asegurar un despegue funcional. En estos cambios, que forman parte del patrón global de la compensación postural adoptado por el paciente, el tobillo izquierdo en cambio conserva un comportamiento mecánico normal. En conjunto, los hallazgos en cada uno de los determinantes reflejan una marcha adaptativa en la que el paciente busca minimizar el uso del hemicuerpo derecho mientras que se mantiene funcional. Ahora, para evaluar las fases de la marcha tenemos que durante la fase de soporte el paciente presenta un patrón completo y funcional. Se observa un choque de talón firme con contacto inicial adecuado seguido de un descenso progresivo de pie hasta el apoyo completo. La transición desde el retropié hacia el antepié se realiza de manera controlada, sin caídas, planas ni rigidez. En el apoyo medio el paciente logra una transferencia de peso estable con un buen equilibrio sobre el pie de apoyo y la flexión fisiológica de rodilla. Posteriormente, el talón se eleva de forma fluida preparando el despegue y finalmente se produce una propulsión clara mediante los dedos completando eficazmente la fase de impulso. Y en la fase del balanceo se evidencia una elevación controlada del miembro inferior, iniciada con un adecuado despegue de talón y flexión activa de rodilla y cadera. El avance del miembro es armónico sin bloqueos, compensaciones ni arrastres. El pie se desplaza con una buena coordinación intersegmentaria hasta posicionarse para un nuevo contacto inicial, el cual ocurre nuevamente con el talón de forma simétrica y funcional. Para la evaluación semiológica del paciente se realizaron diferentes pruebas, entre ellas cajón anterior y posterior de hombro, las cuales son útiles para evaluar la estabilidad glenohumeral, específicamente la integridad de los ligamentos glenohumerales anterior y posterior. Para la prueba de cajón anterior, el paciente fue ubicado de cúbito supino, con el hombro en una ligera abducción y el codo en flexión de 90 grados. En este caso, el paciente no presentó ni apresión y el desplazamiento fue dentro de los rangos normales, lo que indica que no hay signos de inestabilidad anterior. Posteriormente se realizó la prueba de cajón posterior. En esta maniobra se aplicó una fuerza dirigida posteriormente sobre el eje del húmero. El resultado también fue negativo, no se observó desplazamiento excesivo ni sensación de inestabilidad o dolor, lo que sugiere una adecuada integridad del complejo capsuloligamentoso posterior. Ambas pruebas fueron bien toleradas por el paciente y permite concluir que a pesar del antecedente traumático y quirúrgico en la región del hombro, la articulación glenohumeral mantiene su estabilidad funcional. Como parte del análisis semiológico del complejo del hombro se realizó la prueba de Codman, también conocida como Drop Arm Test. Esta prueba está diseñada para valorar principalmente la integridad del músculo supraespinoso, el cual forma parte del manguito rotador. Según el compendio utilizado como base, la prueba consiste en colocar al paciente en posición de pie o sentado y se le solicita abducir activamente el hombro hasta los 90 grados y luego descenderlo lentamente de forma controlada hasta la posición neutra. En el caso de este paciente logró realizar el movimiento completo, pero reflejó un dolor marcado en el hombro derecho durante la fase de descenso. Aunque no hubo caída del brazo, el dolor significativo indica una irritación tendinosa o compromiso parcial del supraespinoso. También se le aplicó la prueba de Yocum, la cual forma parte del grupo de pruebas de pinzamiento subacromial. Esta está orientada a reproducir el roce o la compresión de estructuras del manguito rotador, en especial del tendón del supraespinoso y del subescapular bajo el arco coracoacromial. La prueba se realiza con el paciente en posición sedente o de pie y se le pide que coloque la mano del
brazo a evaluar sobre el hombro contralateral y posteriormente que eleve el codo sin despegar la mano del hombro. En este caso, el paciente logra colocar la mano sobre el hombro opuesto, pero refirió asistencia para levantar el codo y reportó un dolor intenso al intentar el movimiento, especialmente en la región anterosuperior del hombro derecho. Eso indica un resultado positivo para el pinzamiento subacromial, lo cual es coherente con las condiciones clínicas del paciente, con el antecedente traumático y la cirugía reciente. Para la evaluación goniométrica del paciente se inició con una valoración pasiva con el objetivo de estimar el rango articular disponible sin generar dolor. Posteriormente se realizó la toma activa de los movimientos de forma bilateral, evaluando tanto el hombro afectado como el sano para permitir una comparación objetiva entre ambos miembros. En cuanto a la flexión del hombro derecho, se obtuvo un rango de 140 grados frente a un valor normal de 170 grados. Esto equivale a un 17,6% de la restricción, representando una limitación moderada. Esta limitación puede estar relacionada con el proceso inflamatorio postquirúrgico, adherencias o rigidez capsular, especialmente considerando el tipo de intervención realizada sobre la articulación acromioclavicular. En la extensión del hombro, el paciente alcanzó los 50 grados que corresponden al rango normal esperado. No se evidencia la restricción en el movimiento y por lo tanto no hay limitación funcional en este plano. El resultado es favorable y demuestra que el paciente conserva un control posterior del movimiento sin anomalías significativas. Respecto a la abducción, el paciente presentó un rango de 130 grados frente a un valor de referencia de 180 grados. Esto representa una pérdida del movimiento equivalente a un 27,8%, lo que también se clasifica como una limitación moderada. Este déficit puede ser asociado a la afectación propia de la articulación acromioclavicular, ya que este movimiento implica una participación directa de dicha estructura. En cuanto a la aducción, el paciente logró un rango completo de 30 grados sin presentar limitaciones. El resultado indica que mantiene una buena funcionalidad en este plano y que no hay alteraciones funcionales significativas que limiten su movimiento. Para la rotación externa, el paciente alcanzó los 90 grados, que es el grado normal esperado. No se evidenció la pérdida del movimiento y por lo tanto no hay una restricción funcional en este componente. Este hallazgo es positivo ya que indica una buena integridad del manguito rotador posterior y de la cápsula articular externa. Y finalmente está la rotación interna, en la cual se observó un valor de 65 grados frente a un valor normal de 70 grados. Esta diferencia equivale a una restricción del 7,1%, la cual se evidencia de manera leve y clínicamente poco significativa. Este déficit puede corregirse con ejercicios de movilidad y estiramiento durante el proceso de la rehabilitación. En conclusión, el paciente presenta limitaciones moderadas en los movimientos de flexión y abducción. Los demás movimientos evaluados, extensión, aducción, rotación externa e interna, se encuentran dentro de los rangos funcionales con valores normales o restricciones leves sin impacto funcional importante. Para la evaluación de la fuerza muscular manual se utilizó la escala funcional convencional, que valora de 0 a 5 la capacidad del músculo para generar movimiento frente a la gravedad y diferentes niveles de resistencia externa. Todas las pruebas fueron bilaterales, comparando el rendimiento del segmento sano con el segmento afectado, y se realizaron con el paciente en posiciones estables, adoptando su nivel de tolerancia y priorizando siempre la seguridad. La primera prueba se realizó sobre el deltoides anterior, cuya función principal es la flexión de hombro. Se le indicó al paciente que elevara su brazo hacia el frente en contra de la gravedad. En el lado derecho correspondiente al hombro afectado, el paciente logró ejecutar el movimiento desde 0 hasta aproximadamente 90 grados, pero lo hizo con un gran esfuerzo. No fue posible aplicar ningún tipo de resistencia externa, ya que el músculo alcanzó su límite funcional al completar ese movimiento contra la gravedad. Por lo tanto, se le asigna una calificación de 3 de 5, lo que indica que el músculo puede vencer la gravedad, pero no soporta una resistencia adicional. La segunda prueba se dirigió al deltoides posterior, encargado principalmente de la extensión del hombro. De manera similar, el paciente logró realizar el movimiento de extensión contra la gravedad, pero también con gran esfuerzo sin posibilidad de aplicar resistencia externa. La ejecución se mantuvo funcional, pero limitada a la gravedad como única carga. Esta condición también corresponde a una calificación de 3 de 5. Desde el punto de vista cualitativo, ambos resultados corresponden a una fuerza muscular clasificada como regular, de acuerdo con la escala que define este término como la capacidad de mantener la posición de la prueba frente a la resistencia a la gravedad, pero sin tolerar ninguna presión adicional. Esto confirma una debilidad muscular postquirúrgica funcional. Para la evaluación de la fuerza muscular manual del músculo dorsal ancho, cuya función principal es la aducción, extensión y rotación interna del hombro, se le indicó al paciente que realizara el movimiento de extensión y aducción de hombro con el codo extendido, lo cual ejecutó de manera completa. Sin embargo, durante la ejecución el paciente manifestó dolor evidente en la región escapulohumeral y aunque logró completar el movimiento contra la gravedad, no fue posible aplicar ningún tipo de resistencia, ya que el dolor limitó cualquier intento de carga externa adicional. Este desempeño corresponde a una calificación funcional de 3 de 5, ya que el músculo fue capaz de vencer la gravedad, pero no toleró ningún tipo de resistencia. Y en la clasificación cualitativa, esto se categoriza como una fuerza muscular
regular, es decir, que el músculo cumple con la función básica sin el apoyo externo, pero carece de la fuerza necesaria para las resistencias adicionales, especialmente presencia de dolor. Y finalmente, durante la evaluación de la fuerza muscular manual del pectoral mayor, cuya función principal es la aducción horizontal del hombro y la rotación interna, el paciente fue ubicado en posición de cúbito supino con el hombro en abducción de 90 grados y el codo en ligera flexión. A él se le solicitó que acercara el brazo hacia la línea media del cuerpo, movimiento que logró completar completamente contra la gravedad, aunque con evidente esfuerzo y presencia de dolor durante la ejecución. Debido a que el paciente manifestó haber alcanzado su máximo esfuerzo funcional al completar el rango del movimiento y ante la aparición del dolor, no se aplicó una resistencia externa. De acuerdo con la escala funcional muscular, este resultado se clasifica con una fuerza de 3 de 5. Muchas gracias.